de la parte de adelante. El día de hoy vamos a hablar sobre estructura de vísceras huecas y vísceras sólidas. Es un tema muy importante, ¿por qué? Porque es la patología de la que se resuelve suturando tanto vísceras huecas como sólidas, son una de las más frecuentes en cuanto al aspecto quirúrgico. Sabemos que la apendicitis es la primera causa de operaciones, sobre todo de emergencia, en todos los hospitales a nivel mundial. Entonces eso también es importante. Lo que nosotros tratamos de hacer, al menos el que habla, es darles una idea global de lo que es, de lo que se trata y lo mínimo que deben saber. Y lógicamente ya cada quien, si quiere extenderse un poco, ahí tiene textos, tiene internet, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ir pasando. En cuanto a las vísceras huecas y sólidas, tenemos acá una diapositiva que es del Atlas de Necker, ¿no? En la que se puede observar tanto vísceras huecas como estas, ¿no es cierto? El estómago, el duodeno, todo el tracto digestivo, la vejiga, el útero, etcétera, ¿no? Y también la vesícula, y también vemos las vísceras sólidas, como es el hígado, el vaso, el páncreas. Entonces, cada una de ellas tiene un tratamiento, cada una de ellas tiene un determinado punto y determinada sutura. Es por ello que es importante. Bien. Aquí, las vísceras huecas tenemos, en la cavidad abdominal existen tres clases de vísceras. Una a nivel alto, que como les dije en un inicio, todo el tracto digestivo, miren. A nivel del hipocondrio derecho, topográficamente tenemos otra víscera hueca que es la vesícula biliar. Y en abdomen pélvico tenemos nosotros acá la vejiga urinaria. Vamos a ver qué es lo que pasa o qué es lo que debemos hacer cuando hay algún tipo de traumatismos a este nivel. Bien, entonces, después de haber enfocado esto de forma general, vamos viendo una de ellas, una por una, cómo se resuelve. Y para ver cómo se resuelve, vamos a empezar con lo más simple a lo más complejo. Lo más simple, por ejemplo, es esta primera diapositiva. Inclusive uno de los pasitos que les han tomado, no sé si la semana anterior, algo así de raspetón, mire que pasaba en una perforación puntiforme del ilion terminal, por una fiebre tifoidea, y qué tipo de estructura, algo así, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, ¿cómo contestaron ustedes? A ver, uno por uno. En cuña, ¿no es cierto? En cuña. ¿Qué es lo más simple? Es lo más simple, es por ello que les estoy diciendo. Entonces, supongamos, acá en esta diapositiva tenemos una perforación cualquiera. Nosotros ya nomás vimos dos niños que estaban jugando ahí en la banca, ¿no? Y con los palitos de anticucho uno que estaban jugando a las espadas, entonces era una herida puntiforme. ¿Cómo se soluciona? No es que hay que resecar y hacer muchas cosas, sino solamente reavivar bordes de la herida puntiforme, o de lo contrario hacer una pequeña resección, que es lo que le llaman, y que es lo que la compañera de ustedes acaba de decir, en cuña, ¿no? Pero para ello hay que tener la siguiente idea. Todo el tracto gastrointestinal tiene diferentes capas anatómicas, ¿no es cierto? ¿Estamos? Podría decirme, Andrés, creo, ¿no? Andrés, a ver, ¿cuáles son las capas anatómicas? ¿Sabe por qué les pregunto a ustedes? Están distraídos, casi siempre van a la parte posterior. A ver, ¿tú cómo veías? Muy fácil. ¿Cuáles son las capas anatómicas? El estómago, del intestino, ¿ves? Es anatomía.
bueno, si quieres ir de adentro hacia afuera, mucosa, muscular, serosa, o lo inverso, ¿no es cierto? Entonces, a eso iba. En toda reparación del tracto gastrointestinal, para que cicatrice y sea fisiológico, tiene que coincidir, pues. Por ejemplo, si este es en el estómago y acá está la mucosa, tiene que coincidir mucosa con mucosa, serosa con serosa, ¿cierto? Para que cicatrice bien. Entonces, en una lesión puntiforme solamente hacemos estos puntos simples, o mucho mejor el punto de, me voy a adelantar un poquito, pero es un punto de Gambin. El punto de Gambin, que en una sola pasada hace que prácticamente hagan los dos planos. Con esto quiero hacer una aclaración y quiero que fijen lo siguiente. Toda reparación gastrointestinal se hace en dos planos. Uno interno, que es total, y otro externo, que es seroso. Al yo decir total, ¿cómo ves? ¿Sí? ¿Qué quiero decir que al decir total? Puntos totales. Serosa con serosa, ¿verdad? ¿Cómo? Capa serosa con serosa. Puntos totales, serosa con serosa. Esto, a ver, por favor. Exacto. Eso es. Cuando el punto atraviesa todas las capas, desde la serosa hasta la mucosa, la aguja pasa, es total. Porque es el total de capas, pues ahí viene total, ¿no es cierto? Y será la capa interna. Y otra externa, tú misma, por favor, ¿cuál sería? Serosa con serosa. Entonces, esas son las dos capas que se hacen en toda sutura y en toda anastomosis gastrointestinal. Y para que fijen bien, y ante cualquier clase de preguntas, porque nosotros a veces cambiamos la pregunta, es la misma cosa, pero cambiamos de pregunta, quiero que ustedes fijen dos capas, una interna que es total y una capa externa que es serosa, o también cero muscular. Entonces, a partir de ello ya nosotros lo ponemos en mente. La total, la que atraviesa todo, se hace con qué tipo de material de sutura? Absorbible. Llamémosle cable. Mientras que la capa externa, la serosa o cero mucosa, lo haremos con material no absorbible. Es la que le da la consistencia a la anastomosis o a la sutura. Bien, entonces, siendo así, empezamos con la reparación de esta lesión puntiforme y hemos visto. ¿Y qué tipo de material, si fuera en un solo plano, sería este? A ver, cruz, ¿no? Cruz. ¿Sí, sí? O no, si no era, ¿no? Sino que a la hora de pasar lista veo y si me equivoco, pues disculpen, pero cruz, ¿no? Ya, ¿con qué tipo de material haríamos esto? ¿Qué acabo de decir? No absorbible. No absorbible. ¿Por qué? Porque si fuera absorbible, en una tosida vuela el punto y hay dehiscencia. Por lógica, ¿no es cierto? Bien. Sigamos. Acá, por ejemplo, es algo que ya hemos hecho nosotros acerca de este punto jareta, que es serosa. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de decir, miren, la jareta, ¿qué será? Será un punto seroso. ¿Qué quiere decir? Como la compañera de ustedes dice, no llega hasta la mucosa, serosa, da la vuelta. Y al anular los dos extremos, entonces se va a cerrar y se va a invaginar. Y a propósito de esto y a manera de repaso, porque a veces en alguna mesa se dice una cosa, en otras, un profesor uno, otra por otro. Entonces tenemos que llegar a un consenso y ver, por ejemplo, referente a jareta. La jareta, ¿por qué? Porque han hecho la clase de apendicectomía, ¿verdad? Ya. En la apendicectomía, después de realizarla, porque la apendicectomía tiene dos fases. ¿Cuáles son esas dos fases?
Ya habíamos dicho, ¿no? Vascular y digestiva, así de simple. La vascular, la ligadura y sección de la arteria apendicular, rama de la idiosecta. Y la otra es la sección de la base apendicular, previa coprostasia. Previa coprostasia. ¿Y qué es coprostasia? Guamán. ¿Sí? Parte. Cuando al apéndice, En forma voluntaria, algún alumno levante la mano y me podría decir que es coprostasia. Pues ya lo hemos hecho esta práctica. Además, en teoría debe haber ¿nadie? ¿Qué? ¿Qué? Esa es la tortilla, ¿no? ¿Perdón? O sea, viene a ser un ordenamiento. Sabemos que el apéndice tiene una luz, que es la continuación de la luz del cielo, ¿cierto? Y va a haber un contenido. Entonces, si nosotros no hacemos la coprostasia, o sea, ese ordenamiento que mencionamos, va a haber una extravasación. Entonces, primero hacemos la coprostasia, cerramos la pinza, picamos y la ligadura y la pinza cerrada, hacemos el corte. Y a eso se llama unión apendicular. Unión apendicular. Que vendría a ser, por ejemplo, esto. Ahora, el muñón apendicular tiene dos tratamientos. Uno que se llama amuñón simple y el otro que se llama jareta, o sea, la invaginación. Medio minuto voy a demorar en esto, pero yo creo que es importante. Es importante. Ahora sí, recién Cruz se ríe. ¿Estás entendiendo o no? Ya. Entonces, miren, ¿qué pasa para hacer el tratamiento? ¿En qué nos basamos? Sabemos que la apendicitis, ¿cuándo hacemos apendicectomía? Cuando hay una apendicitis. Entonces veamos cuáles son las fases de la apendicitis. ¿Y cuáles son las fases de la apendicitis? ¿Cómo veis? Bonilla, ¿cuáles son las fases de la apendicitis? Le hablaba examinando. A ver quién me dice. Hasta en la práctica lo hemos hecho. Ha habido clase teórica. El doctor no les ha hecho. Bueno, bien rápido, ¿ya? La apendicitis tiene 4 fases. ¿Qué pasa, por ejemplo? La apendicitis es como un divertículo que tiene una luz. Si la luz se ocluye, o sea, entre el ciego y el apéndice, entonces, ¿qué va a pasar con la presión del apéndice? Va a aumentar. Al aumentar, lo primero que se obstaculiza son el sistema linfático y hay un edema. A esa se llama apendicitis edematosa, que es la primera. 2. Si sigue el proceso, y sabemos que la mucosa del apéndice también tiene bacterias, porque está en continuidad con el colon, entonces va a haber proliferación de toda la serie blanca y se va a producir una pus, ¿no es cierto? A eso se llamará apendicitis supurada, que es la segunda. Si sigue esto y sigue aumentando la presión intravascular, ya hay compromiso vascular. Quiere decir que los capilares pequeños ya se van obstruyendo y necrosando. Por eso se le denomina apendicitis necrosada, que sería la tercera fase. Y si la apendicitis necrosada se perfora, viene a ser apendicitis perforada. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, en las dos primeras, en la congestiva y supurada, se deja el muñón libre, no se hace nada, no se hace jareta. Los estadios 3 y 4, que son la necrótica y la perforada, se hace la jareta. ¿Con qué idea? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué en los estadios 3 y 4 se hace una jareta? Vas a dar.
está impaginada en unión del contenido que queda igual en el interior del... O sea, como les acabo de decir, los estadios 3 y 4 ya tienen compromiso vascular. Si tienen compromiso vascular, en cualquier momento se puede perforar. No digo que todas se perforan, pero hay un 60% que se perfora. Entonces miren acá nomás, si por ejemplo, esta que es el estadio 3 o 4, esta acá, lo dejo el muñón así libre, en cualquier momento se perfora por acá la necrosada y toda la pus va a salir a la cavidad abdominal y va a producirse una peritonitis, ¿cierto? ¿Estamos ahí? En cambio, sabiendo que es estadio 3 y 4 de compromiso vascular, hago esta jareta. Al hacer esta jareta, este muñón lo invagino. Quiere decir que si se perfora acá, ya no va a salir a la cavidad peritoneal, sino hacia adentro de la luz intestinal. Y vamos a evitar una peritonitis. Entonces, tiene sus indicaciones. En el fondo, fue una pregunta de Nan. ¿En todas las apendicectomías se hace jareta? Algunos ponían sí, otros no, ya todo tiene su explicación, ¿cierto? ¿Por qué hacen? Para prevenir. Bien. Para la explicación de toda sutura de víscera hueca, lo mejor que hay es hacer es explicar de acuerdo a una anastomosis gastrointestinal. Toda anastomosis gastrointestinal, como les dije en un inicio, tiene dos lados, uno interno que es total y otra que es externo, que es seromuscular. Bien, acá tenemos, miren, si por ejemplo, creo que fue en la práctica 3, hicimos resección intestinal y anastomosis término-terminal, ¿no es cierto? O sea, la semana anterior. Suponga que sería este caso. Acá tenemos dos bocas, por eso es término-terminal. Entonces, si tenemos dos bocas, debemos de orientarnos de la siguiente manera. Miren, esta vendría a ser pared posterior de la boca anastomótica. Y se hace con punto continuo, o sea, suyet, que puede ser cruzado o simple, pero suyet, ¿ok? Una vez que he hecho el cruzado, que es total, estoy hablando todo lo cual llevo acá, este borde que lo estoy bordeando, lo estoy siguiendo, vamos a cerrarlo también, pero con puntos de Connell, que también son puntos totales y son invaginantes. De tal manera que con esto se completa perfectamente el cierre de toda la circunferencia de la anastomosis, capa interna. ¿Está comprensible? No. Y lo hacemos con material absorbible. Bien. Ahora, ¿te acuerdas cómo son los puntos de Connell? ¿Cómo se hace? ¿Podías explicarlo? ¿Recuerdas? A ver, el punto de Connell, podría decir, ¿cuál es la que es? Por favor, los demás compañeros, para poder explicar. Estamos muy despacio a la gente, para ir a los compañeros. Creo que iba a grabar. El de Lender se lo acordar como no lo vi. ¿Cuántos años? Faltan 2 años para hacer eso. Bueno, ya pues ya es tiempo, ya de dar su saludo y tomar en serio a la